Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Gabriela Velasco y el día de hoy me gustaría hablar de algunos conceptos de la materia de legislación laboral que creo que nos serán de gran utilidad, o al menos así han sido para mi aprendizaje a lo largo de este cuatrimestre. Son conceptos muy básicos, desde una empresa, un sindicato, cómo está constituido, qué servicios puede tener un trabajador, a qué tiene derecho, y vamos a comenzar con algunos de ellos que van a ser de gran utilidad. Y me gustaría primero hablarles del concepto de empresa. Las empresas son instituciones que se dedican a la producción y prestación de los bienes y servicios. Hay distintos tipos de empresas en el país y tal vez tú estés trabajando en una de ellas y ni siquiera sepas cuáles son tus derechos, cuáles son tus obligaciones. Para que una empresa tenga un éxito se requieren objetivos claros, que tenga bienes establecidos y políticas y reglamentos de los cuales ya hablaremos más adelante y que creo que serán pues fundamentales para que tanto trabajador como patrón puedan convivir en armonía. Y bueno, aquí ya comenzamos a hablar de un concepto básico: patrón. ¿Qué es un patrón? Dicen que un patrón es una persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Un patrón puede tener tan solo un empleado, o puede tener 100, o puede tener miles, como muchas transnacionales que ya cuentan con trabajadores en todas partes del mundo, pero también tenemos pues microempresas que pues nada más tienen uno o dos trabajadores, pero que a fin de cuentas es la función del patrón. También vamos a hablar de otro concepto que es muy utilizado en legislación laboral, que son los intermediarios. ¿Qué son los intermediarios? Dice que los intermediarios son todas las personas que contratan a nombre propio los servicios de uno o más trabajadores para que ejecuten algún trabajo en específico que el patrón sugiere. Entonces, pueden ser subcontrataciones en las que pueden hacerlo por un bien y servicio y que no lo hacen de manera directa. Entonces esto nos lleva a otro concepto básico, que sería el de contratista. ¿Qué es un contratista? Dice: el contratista es la relación laboral donde existe un contratante y un contratista. El contratista es solo un prestador de servicios. Entonces, pues no lo hace de manera directa el patrón, sino ya lo hace con un intermediario, el cual ya hablamos de ese concepto. Y hay otro concepto que salta a la vista y creo que es el más importante, y bueno, todos son importantes, pero que es muy mencionado, que es el trabajador. ¿Quién es el trabajador? Dice que el trabajador es la persona física que presta a otra persona física o tal vez moral un trabajo personal y es un subordinado. Por lo tanto, estos conceptos, tanto de empresa, de contratista, de trabajador, son fundamentales en el funcionamiento de las empresas. Y me gustaría hablar pues de conceptos tan básicos como el de un contrato. ¿Qué debe de incluir un contrato para un trabajador? Y dice que lo primero que tiene que incluir un contrato son los datos generales del patrón y del trabajador, como datos básicos como el nombre, la edad, el sexo, la nacionalidad, el estado civil. Debe de incluir también la duración en la que va a estar, la duración laboral, los años o los meses o los días en los que van a tener el contrato el trabajador y el contratante. ¿Qué otra debe de contener? Los servicios. Debe de incluir el puesto
y las tareas que debe de desempeñar el trabajador, así como el lugar de trabajo y la duración de la jornada laboral, el salario, el día y el lugar del pago, así como los días de descanso y de las vacaciones. Todos estos conceptos deben de ser incluidos en nuestro contrato y que creo que son básicos para que tú, si aún no los conocías o no sabes lo que debe de contener tu contrato, los revises y los pongas en práctica. También existen distintos tipos de contrato. Voy a mencionar algunos solamente y haremos referencia en alguna otra ocasión. Existe el contrato laboral, el contrato de tiempo determinado, contratos laborales por tiempo indeterminado, contrato laboral temporal, contrato para capacitación inicial y contratos de periodo de pruebas. Estos son algunos de los contratos que ya sería importante que los revisáramos en otra ocasión punto por punto para que tú sepas de qué se trata. Y también me gustaría tratar algo fundamental y preponderante: los derechos que tiene un trabajador. ¿A qué tiene derecho? Pues tiene derecho a la ocupación efectiva durante la jornada de trabajo, derecho a la promoción y formación en el trabajo, a no ser discriminados por acceder a un puesto de trabajo, a la integridad física y a la intimidad, a percibir puntualmente su remuneración, a un contrato de trabajo, el cual ya mencionamos. Pero también, como tiene derechos, tiene deberes. ¿Cuáles son los deberes? Cumplir con las obligaciones concretas del puesto de trabajo, cumplir medidas de seguridad y de higiene, cumplir con órdenes e instrucciones, obviamente contribuir a la mejora productiva, lo que se establezca aparte en el contrato de trabajo que previamente ya saben que se fue llenado, ya les dijimos qué es lo que debe de contener. También un trabajador debe de contar con algunas instituciones, si es en el caso de a nivel federal, de instituciones de salud como es el ISSSTE, y en el caso del trabajador que es pues es contratado por una institución, una empresa privada, se cuenta con el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el IMSS. ¿Qué es el IMSS? Es una institución de gobierno federal, pero aparte de eso es tripartita. ¿Qué significa eso? Que sus obligaciones van a ser divididas entre 3 sectores: el empleado, el patrón y el gobierno, formando estos 3 un todo en el cual se van a dividir las obligaciones y los pagos. ¿Qué ofrece? Ofrece servicios médicos, ofrece farmacia, ofrece operaciones, ofrece prótesis de ortopedia, ofrece rehabilitación, entre otros. También aparte cubre los gastos no solamente del trabajador, sino de la esposa, de los hijos y en algunas ocasiones de los padres. Algunas de las prestaciones con las que cuenta el IMSS es ahorro para el retiro, guardería, prestaciones sociales, pensión de invalidez o de fallecimiento y ahorro para el retiro. Esto es muy importante que nosotros lo conozcamos. Aparte se cuenta con lo que sería el el Infonavit, que es para que ustedes adquieran un préstamo para una vivienda y que puedas tener acceso. Y lo mencioné también en el Fobiste porque también los trabajadores de gobierno cuentan con esta misma prestación. Ahora me gustaría hablar de lo que es un reglamento. ¿Qué es un reglamento? Es un documento emitido por algún tipo de autoridad en el que se expresa una normativa. Puede ser jurídica, puede ser social, puede ser política o de cualquier naturaleza. Existe el reglamento general que plantea un marco amplio de normas y conductas a seguir.
También hay reglamentos internos. Los reglamentos internos son propiedad de una empresa o de alguna organización o también de un club. Solo es aplicable a quien hace vida en las organizaciones. Y por último, me gustaría tocar un tema no menos importante. Son dos temas que vamos a tratar. Uno de ellos es la huelga. ¿Y qué es una huelga? Vamos a hablar de la huelga en el artículo 440 de la Ley Federal del Trabajo. Dice que es la suspensión temporal del trabajo llevado a cabo en una coalición de trabajadores. ¿Cuáles son los objetivos de la huelga? Conseguir el equilibrio entre diversos factores de producción. Obtener del patrón la celebración de un contrato colectivo y exigir su revisión. Exigir el cumplimiento del contrato y exigir el cumplimiento de las disposiciones legales de la participación y las utilidades, así como la revisión de salarios pactados. Y para esto, en muchos lugares se cuenta con lo que se llama como un sindicato. Y si no cuentan con un sindicato, muchos de ellos nacen a través de las huelgas. ¿Qué es un sindicato? Un sindicato es una organización de trabajadores cuyo objetivo es la representación de ellos mismos durante las negociaciones laborales. Son sin fines de lucro, creado por los propios trabajadores y para los trabajadores, para mejorar sus condiciones laborales. Y los sindicatos se clasifican en algunos, se los voy a mencionar, como los sindicatos de las empresas, que se clasifican en la constitución de diversos trabajadores, de diversos oficios, profesiones o cualidades. Y les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el sindicato de Volkswagen. También existen sindicatos de la rama económica. Estos agrupan personas de 2 o más empleadores de distintos que laboran en empresas de la misma industria. Y para eso les voy a poner un ejemplo como el sindicato de construcción. Ellos pueden trabajar en distintas empresas, pero son agrupados por el mismo gremio. También existen los sindicatos gremiales, que están formados por individuos de una misma profesión, o un oficio o una especialidad. Y para eso les voy a poner un ejemplo claro, como el Colegio de Arquitectos. Por último, vamos a hablar de los oficios diversos, que aglutinan a distintos oficios o profesiones que se encuentran en la misma conexión. Y para esto les vamos a hablar de uno muy popular, sobre todo en México, que es el Sindicato de Maestros. Espero que estos conceptos les sean de gran utilidad, así como lo fueron para mí. Muchas gracias y eso es todo por hoy.